Buenos días, que el Señor les bendiga. Eh, una vez más, ¿verdad? Aquí, dentro del carro. Eh, Hoy amaneció nublado y se ve un poquito oscuro, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, Me disculpan la voz, ¿verdad? Porque como ayer estuve afuera bastante tiempo, ¿verdad? Casi todo el día, gracias a Dios. Y estaba haciendo mucho viento, entonces me afecta, como tengo problemas con la respiración, ¿verdad? Soy alérgico al polvo, al polen, a los pelos de los gatos. Y también tengo problemas, ¿verdad? Para respirar en la noche. Así que parte de mi vida. Pero no importa, ¿verdad? Aquí estamos. Gracias al Señor. Eh, Me estuve fijando de que este sería el sexto video sobre los 7 candeleros. y, y el próximo es el último ya. Y no sé, pues sin saber. Así son las cosas, ¿verdad? Eh, Sin saber, ¿verdad? Van a ser 7 videos ya. El último ya nos quedaría la Odisea. Y siempre leemos, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, ¿verdad? Revelación. Sobre lo que dice claramente, ¿verdad? Los que son los 7 candeleros, ¿verdad? Ah, Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿verdad? El cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Mm? Dice estas cosas, ¿verdad? Estuve escuchando a un pastor, ¿verdad? Perdón, un hermano. Él es maestro, ¿verdad? Y que me gusta, hay que entender algo, ¿verdad? Nosotros, aún los que, nosotros, ¿verdad? Los que enseñamos, ¿verdad? Eh, bueno, maestro, bueno, la palabra del Señor dice maestro, ¿verdad? Pero eh, maestro solo Dios, ¿verdad? Jesucristo. Y me gusta, ¿verdad? Más decir enseñar, ¿verdad? Me gusta enseñar. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros no analizamos de el hecho que nosotros tengamos ese don. Llegamos al punto, ¿verdad? De que muchas veces subestimamos a las personas, ¿verdad? Hermanos, estamos hablando de hermanos, ¿verdad? De que porque el hermano no tiene el don de enseñar, tiene otro don, un don de servir o de, ¿cómo les diría? De, de cantar, ¿verdad? Alabanzas, de ayudar en los quehaceres, ¿verdad? O cualquier cosa. Eh, Siempre me ha puesto el Señor esto en mi corazón y no quiero que se me olvide, porque nosotros muchas veces no meditamos de que no queremos, o sea, se nos olvida, ¿verdad? Que somos carne y la carne le gusta siempre eh, satisfacer, ¿verdad? Su concupiscencia, ¿verdad? Los pecados de la carne, ¿verdad? La carne siempre quiere jactarse, siempre quiere sentirse superior, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo del Señor está siempre, cuidado, ¿verdad? Esto está mal. Y el Señor sabe cuando nos estamos soplando, ¿verdad? Como los chompipes. Y eso, ¿verdad? Me acuerdo que ese pensamiento que siempre viene a mi corazón, yo sé que viene de Dios, ¿verdad? Porque todo lo bueno viene del Señor. O sea, en los consejos, ¿verdad? En los consejos. Porque acuérdense que Satanás también da consejos, pero son consejos de mentiras, ¿verdad? Y a veces se ven como bonitos y son como
confusos, ¿verdad? Y eso lo permitimos, ¿verdad? Por medio de las concupiscencias, ¿verdad? Que hay en nuestra carne. Y si le damos lugar al enemigo que nos siga hablando, pues claro, ¿verdad? Vamos a caer en sus maquinaciones. Pero hay algo que el Señor siempre me pone en mi corazón, de el ejemplo de Balaam, ¿verdad? Un profeta de Israel, el cual fue un burro el que le habló. Y de ese ejemplo, ¿verdad? Siempre me recuerda el Señor. Un burro, imagínense, ¿quién va a pensar, ¿verdad? Que un burro va a hablarle a alguien y le va a decir muchas verdades, ¿verdad? Y un animalito, ¿verdad? Y el Señor lo usó. Así que nosotros normalmente en este mundo, ¿verdad? Todo tiene niveles, ¿verdad? Es como un maestro, un profesor, un maestro, un maestro que tiene más grados, ¿verdad? Así es el mundo, ¿verdad? Y hasta el doctorado, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña así, ¿verdad? Me disculpan, es la alergia, parte de la alergia. Pues sí, el Señor no nos enseña de esa manera, ¿verdad? El Señor nos enseña que seamos humildes, que escuchemos a todos, ¿verdad? Y ese es uno de los ejemplos que el Señor siempre me recuerda, ¿verdad? No a pasar de percibido, ¿verdad? A un hermano o una hermana que, aunque sea una pregunta tonta, ¿verdad? Que nosotros pensemos que es tonta, pero a la persona que está haciendo esa pregunta no lo es, ¿verdad? Porque hace la pregunta por una razón, ¿verdad? Y ese ejemplo, ¿verdad? Me lo pone el Señor en mi corazón, de que el Señor siempre utiliza a alguien, ¿verdad? Y hay que ver también cuando nos estamos soplando con el chompipe, ¿verdad? Y el Señor así es. Él siempre está cuidando que Él siempre va a cuidar nuestros caminos, ¿verdad? Pero depende de nosotros si queremos escuchar, ¿verdad? Porque nosotros podemos ir a desobediencia. Y después viene el chilío, la faja, ¿verdad? Pero esto es por amor que nos tiene el Señor, ¿verdad? Pero bueno, quería decir eso, ¿verdad? Vamos ahorita a leer en la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son las exhortaciones que da el Señor y el aliento a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y esto nos ayuda, ¿verdad? En la actualidad ahorita a la iglesia a ver cada una de las posiciones que la iglesia pasó. Estas iglesias existieron, ¿verdad? Cómo la iglesia fue erosionándose, ¿verdad? Poco a poco, hasta ver que la iglesia duerme, ¿verdad? Y estamos viendo en estos momentos. Existe una apostasía tremenda, porque no solo existe en la iglesia, sino que existe en el mundo entero. El mundo no quiere escuchar a Dios, no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Hay mucho sufrimiento, y aún así, en las circunstancias, ¿verdad? El hombre trata con todas sus fuerzas, de buscar una respuesta, ¿verdad? Pero cuando se le menciona a Dios, no, yo no quiero, ¿verdad? Y la respuesta, el Señor está sintiendo los corazones, ¿verdad? Como están llorando por ayuda, pero la verdad que es el orgullo. Es el orgullo del hombre que no deja que el Señor
les aclare el mensaje, el por qué están pasando esto, ¿verdad? Entonces, esta apostasía, ¿verdad? La vemos claramente. Ustedes no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, no me interesa la música, pues, música secular y todo eso. Pero hasta en la música muchos están diciendo, esto es una basura, ¿verdad? Los doctores ya no hacen su trabajo tampoco. Muchos lugares, ¿verdad? En los trabajos ya no se sirve el cliente como es. Ahora es al revés, el cliente tiene que rogar al que ofrece, ¿verdad? El servicio. Y vemos, ¿verdad? Que este mundo está como que estuviera dando vueltas, ¿verdad? Y se ve más la injusticia. El crimen, ¿verdad? Va creciendo más. Y esto porque el mundo, ¿verdad? No quiere escuchar. No quiere escuchar, igual que a muchos, ¿verdad? Cristianos que van durmiendo poco a poco. Y este sueño va a llegar para los que quieren, ¿verdad? Va a llegar para los que quieren, hablando espiritualmente, ¿verdad? Escuchemos, ¿verdad? Entonces, en el versículo 7 del capítulo 3 de Revelaciones, ¿verdad? O Apocalipsis, dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren qué bonito, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es esa puerta? Jesucristo. Y esto es el evangelio, ¿verdad? La puerta es Cristo. Los que hablan del Señor, los que proclaman el nombre del Señor, ¿verdad? Esta es una puerta. Una puerta que nadie puede cerrar, ¿verdad? Solo el Señor. Y la puerta está abierta para los que quieren entrar, ¿verdad? No por fuerza de uno mismo, ¿verdad? Sino por la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y esto es encomendado, esto es dado a la iglesia. Pero miren qué bonito como dice, ¿verdad? Otra vez el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya vieron, este es el evangelio puro. Aquí no tiene que ver nada de obra de ningún hombre, ¿verdad? Porque esto ensucia. Debemos entender esto. Hay muchos que predican a Cristo, de que Cristo fue crucificado, sí, Él dio su vida por nosotros, resucitó y está a la vista del Padre. ¿Pero qué? Tienes que hacer buenas obras para ir al cielo. Eliminan la obra de Cristo poniendo la obra de los hombres. ¿Me entienden? Entonces, ustedes creen que el Señor nos va a dar bendición. Bueno, yo te bendigo porque estás poniendo a mi hijo a un lado y pones la obra de los hombres. Imagínense. El Señor no puede hacer eso. Entonces, ustedes creen, el Señor sabiendo que se adultera el evangelio, es su hijo, el mismo Dios, ensuciando su nombre, ¿verdad? Porque ha dado el Señor en nombre, ¿verdad? Nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y le ha dado potestad sobre todo, cielo, tierra, del infierno, porque le quitó hasta la llave de la muerte a Satanás, porque Jesucristo es el que da vida eterna. Satanás no tiene esa llave, es Jesucristo. Ahora imagínense, ¿verdad? ¿Qué podremos hacer nosotros
nosotros para agradar a Dios. Porque el pecado mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor, sabiendo si estamos dando un evangelio corrupto, el cual es agregando algo a la salvación, ¿verdad? El Señor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué buen testimonio estamos dando delante del Señor? Hablando de que, mira, sí, tú ya aceptaste el evangelio, pero tienes que hacer algo para llegar al cielo. ¿Mm? ¿Ya vieron cómo se corrompe el evangelio del Señor? Ahora escuchemos. Vámonos a Judas. Ese es el libro antes que Apocalipsis. Vamos a Judas. Judas tiene un solo capítulo. Pero este capítulo yo se los recomiendo que lo mediten mucho cuando lo lean, porque es bien fuerte y el Señor insta. Recordemos, ¿verdad?, que tiene los nombres, es muy lógico. Hay profetas y hay apóstoles, ¿verdad? Pero, correcto, fueron hombres, pero la palabra es de Dios, ¿verdad? El Señor se identifica, ¿verdad?, espiritualmente al hombre, y entonces el hombre escribe lo que el Señor le ha puesto, ¿verdad? La Biblia está completa. No hay nada más que agregarle ni quitarle, ¿verdad? Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, no estamos leyendo de que, oh, Judas escribió esto. No, fue el Señor, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿verdad? Escuchemos lo que dice el versículo 3 en Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Imagínense. Vamos a ver cuál fe, qué es esto. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor y Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Segunda de Pedro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver cuáles son estos falsos y qué es lo que hacen. ¿Cuál es encubierta? ¿Qué encubiertas qué? Y escuchemos aquí lo que dice aquí la palabra de Dios. El capítulo 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso es pasado. Así como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que hubieron y habrá. Estamos viendo eso, ¿verdad? Falsos maestros que introducirán encubiertamente, como dice, ya vieron, como leímos en Judas, encubiertamente herejías de perdición. ¿Cuántos escuchan el evangelio y se les dice, miren, ustedes tienen que permanecer, si ustedes pecan, ustedes ya no van al cielo, negando la obra de Cristo? ¿Eh? Esto es lascivia, el Señor lo llama lascivia. Lascivia, porque es Cristo el que nos salva, no nuestra obra, ¿verdad? Aún negando al Señor que los compró, trayendo al Señor, ese el 1, ¿verdad? Que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró. Estas personas no es que hayan sido salvas. Entiendan esto. El Señor pagó. Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? El Señor crucificado pagó una vez. Dice la palabra del Señor que pagó el Señor una vez
porque fue un sacrificio perfecto, el más excelente sacrificio desde la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces tiene que morir Cristo por el mundo? Esa es una pregunta, quiero que ustedes se hagan. ¿Cuántas veces tiene que morir Cristo? ¿Verdad? Una vez. La sangre de Cristo fue presentada, ¿verdad?, al tabernáculo celestial donde está Dios. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿verdad? Y muchos no entienden de que cuando nosotros nos enfocamos en las obras de nuestra carne que nosotros hacemos, al instante nosotros estamos jactándonos de lo que hacemos y ponemos a Cristo a un lado. ¿Verdad? Entonces imagínense cuántas personas, ¿verdad? Es muy triste cuántas personas piensan que son salvos porque se les predicó este tipo de evangelio de que uno, correcto, Cristo murió por mí, pero me predicaron que yo tengo que hacer buena obra, porque si no hago buena obra, yo no soy salvo. Imagínense. Estas son herejías, son, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, encubiertamente herejías de perdición. Ahora, estos hombres que predican esto, ellos niegan que Cristo los compró. Muchos dirán, pero Cristo no compró a muchos, a todos. Cristo murió por todos nosotros. Cristo pagó la deuda que nadie podía pagar. Entonces, la deuda está pagada. Lo único que nosotros debemos hacer es creer que la hizo. Se acabó. Eso es todo. Tan simple es el evangelio de salvación. Pero ¿qué es lo que aparta de decir solo es la obra de Cristo? La soberbia, el orgullo. Es que yo tengo que hacer algo. No, es que sí, Cristo murió, gracias Señor, pero es que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo yo. No aceptar la obra única de Jesucristo. Imagínense. Entonces, cuando uno de verdad de corazón entiende el evangelio, ¿verdad?, se humilla ante Dios. Señor, yo soy pecador. Eso es lo que demanda el Señor. Arrepentíos y creer en el evangelio. Eso es todo. Arrepentirse es genuinamente aceptar, yo soy pecador y yo no puedo hacer nada. Yo estoy destinado al infierno, pero ¿sabe qué? Yo no quiero el infierno. Yo acepto la obra de Cristo y creo que Jesucristo pagó por mi pecado. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. Esto es lo que significa, y aún negando al Señor que los compró. Ya, estos hombres no son salvos, ¿verdad? Ellos están negando que Jesucristo los compró. Jesucristo pagó por mi pecado, pero no. Están rechazando la obra de Cristo. Porque está diciendo aquí que introducirán encubiertamente herejías de perdición y aún negando al Señor. Están negando al Señor. ¿Quién los compró? Trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. ¿Por qué acelerada perdición? Porque no son salvos. No son salvos. Y están transmitiendo un evangelio que no es. No hay otro evangelio más que solo uno. Pueden leer en Gálatas capítulo 1, 2 y 3. ¿Verdad? Aquí Pablo está muy enojado en estos capítulos de que no hay otro evangelio. ¿Verdad? Versículo 3. Y por avaricia harán mercado. Perdón. El 2. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? Cristo. El evangelio de Jesucristo. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre todo estos hombres que suben a los púlpitos y también mujeres. Que Dios te dará tanto, que esto, que lo otro. Y les cobran para entrar, para ir a verlos, a predicar. Vengan a ver milagros.
y solo en dólares les cobran. ¿Qué dice aquí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son palabras fingidas. Estos hombres, hay muchos, porque esto es verdad, hay muchos que hasta van a clases de psicología. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos tratan de penetrar en el corazón de muchos utilizando palabras con hipocresía. ¿Ya? Esa es la verdad. Entonces, estos hombres, ¿verdad? No tienen al Espíritu Santo. No son de Dios, ¿verdad? Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. No son salvos. No son salvos, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando el Señor aquí, ¿verdad? En el versículo 8, ¿verdad? De Apocalipsis. Capítulo 3, perdón, de Apocalipsis, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Entonces, todo hermano o hermana que preserva, ¿verdad?, el evangelio puro, ¿verdad?, vamos a escuchar lo que el Señor promete a los que preservan esto. Y no estamos hablando de que uno pierde salvación, estamos hablando de regalos que el Señor nos va a dar, ¿verdad? Recompensas, de ser fiel en esto, ser fiel en lo que el Señor ha dicho, pero no es para salvación, entiendan mucho, ¿verdad? Entiendan esto. Versículo 9, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Imagínense, ¿verdad? Ahora en estos tiempos, porque el Señor, ¿verdad?, el Señor Jesucristo tiene su remanente. Dios siempre ha utilizado a hombres, ¿verdad? Él tiene siempre a hombres que no han doblado sus rodillas, ¿verdad?, ante el enemigo, ¿verdad? Remanente, eso significa, ¿verdad?, tener apartados, ¿verdad? Entonces, en las iglesias, el verdadero evangelio lo han sacado. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor va a poner a esta iglesia la luz alumbrando? No, no. Mal testimonio y no quieren arrepentirse de su mal testimonio, la luz va a estar alumbrando. No, ¿verdad? Esto es lo que significan los candeleros, ¿verdad? El candelero es que sostiene la luz. La luz es Cristo. Si quitamos la luz, ¿de qué sirve el candelero? ¿Cómo va a alumbrar? ¿Verdad? De eso es lo que está hablando el Señor. No está hablando de salvación aquí, ¿verdad? Versículo 10. Ahora, en el versículo 9, ¿verdad?, está hablando de los falsos judíos. Imagínense, hombres que profesan, y mujeres, de ser judíos y no lo son. Ahora también hay muchos judíos que no son salvos, ¿verdad? Ahora imagínense cuando el Señor venga e Israel sea salvo, ¿cuántos se van a arrepentir los cristianos que profesaban a Cristo? Ellos. Estos eran los que hablaban de la verdad. Ahora versículo 10, perdón. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar los que moran en la tierra. Claramente, ¿verdad? Nosotros nos vamos con Cristo. Todos los que somos salvos nos vamos con Cristo, ¿verdad? No vamos a pasar en la tribulación, ¿verdad? 11. He aquí yo vengo presto, retén firme lo que tienes, retener firme
lo que tienes, ¿m? Para que ninguno tome tu corona. Tome tu corona. Otra vez, no está hablando el Señor de salvación, está hablando de retener lo que se nos ha dado. ¿Mm? Estamos corriendo una carrera. Es como correr una carrera. ¿Ya? Entonces, si uno se cansa, se quiere quedar ahí y se duerme, está bien. El Señor lo ama igualmente, pero hasta ahí llegaron las bendiciones que el Señor nos ha dado, nos promete galardones. Hasta ahí llegó, porque eso fue una decisión de uno, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da ánimo, ¿verdad? Nos levanta, pero cuando nosotros decimos no, no, se acabó, ¿verdad? A menos que uno se arrepienta, ¿verdad? Pero el Señor siempre está llamando aquí, está alentando, está exhortando y está diciendo cuál cosas que no le gusta el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso se nos da a que leamos. El Señor nos ha puesto, por ejemplo, a todas estas iglesias para que nos examinemos y sigamos. Pero si no leemos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Me entienden? Versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar los que moran en la tierra. 11, he aquí yo vengo presto, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, tu galardón, ¿verdad? 12, al que venciere, escuchemos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí no está hablando del libro de la vida. El nombre de mi Dios en uno, ¿verdad? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Imagínense, aquí la Nueva Jerusalén va a descender, ¿verdad? La que está en el cielo, va a descender al instante que el Señor destruya toda la tierra, ¿verdad? Esto es después del milenio. Después del milenio, porque acuérdense que Jesucristo, miren, hay reino de los cielos y reino del cielo. Perdón, el reinado de la tierra, ¿verdad? El reino de los cielos, Jesucristo viene a reinar, ¿verdad? Viene a reinar, que es el milenio, por 1000 años. Entonces, después de los milenios, el Señor, ¿verdad? Despierta a todos los que están muertos, todos los que no creyeron en Dios, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, todo esto, juzgados, ya después, ¿verdad? Después de Satanás, porque Satanás va a ser echado al infierno. Primero, ¿verdad? El falso profeta y el anticristo, ¿verdad? No hay ninguna persona, ¿verdad?, que se habla aquí. Después, Señor, levanta a todos los que han muerto en Cristo, ¿verdad? Los que no han muerto en Cristo, todas estas personas van a ser juzgadas, ¿verdad? Y van a ser echadas al lago de fuego, ¿verdad? Cuando abran los libros, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que no está inscrito en el libro de la vida. El que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde está Satanás, el falso profeta y el anticristo. Después de todo esto, ¿verdad? El Señor destruyendo ya ahí la maldad. Claro, no va a destruir el infierno. El infierno va a estar ahí eternamente. Satanás quemándose por toda la eternidad junto con sus seguidores, ¿verdad? Los que no quisieron nada con el Señor, los que rechazaron al Señor. Entonces, después el Señor va a hacer la tierra, nueva tierra, ¿verdad? Entonces, ahí es donde baja la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén baja. Y ahí es donde el Señor Dios Padre, o Jesucristo, era el Espíritu Santo, juntos, uno solo, reinarán por toda la eternidad, ¿verdad? Hay que entender esto. Y bueno, aquí
Dice el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Imagínense, qué bonito en esta iglesia, ¿verdad? Se ve la apostasía, porque el Señor está instando a los hermanos, ¿verdad? Hermanas, cuando digo hermanos, hablo hermanos y hermanas, a que continúen con lo que se les ha dado, el verdadero evangelio, la sana doctrina, ¿verdad? De esto es lo que está hablando el Señor. Y si retenemos esto, sea lo que sea que se venga, porque Satanás siempre va a querer destruir la obra. Dios es poderoso, claro, pero nosotros tenemos del de escoger si queremos o no queremos. Claro, somos salvos, el Señor nos ama, pero recordemos que el Señor no, y aún así cristiano, no nos ha puesto como robots. El Señor no nos utiliza y mueve aquí para allá, ¿verdad? Esto es conforme a la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor nos utiliza, ¿verdad? Nos utiliza más. Pueden buscarlo ustedes en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante. Claramente dice ahí, ustedes pueden leer y ustedes van a examinar todo y el Espíritu Santo le va a poner en su corazón qué significa, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Y ya me tengo que ir porque el teléfono ya se me va a morir. No lo cargué mucho, pero qué bueno, ¿verdad? Que ya en la próxima, el último y el número 7, ¿verdad? Que me llamó la atención. El número 7, el número del Señor. Y bueno, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Dios te bendiga, Antonio, Vanegas, Chispita. Ay, me disculpan. Dios te bendiga y que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto, si el Señor nos permite. Bye.